Celebramos hoy en la Iglesia la fiesta de San Martín de Porres, un santo maravilloso que rezuma por todas partes su extraordinaria bondad, su increíble humildad. Es el primer santo mulato de América, de un hombre, de un padre español, de un padre hombre de negocios, de mucha categoría heráldica, de la Orden de Alcántara, y de una mujer negra que había sido esclava de una liberta nacida en Panamá. Y por su humildad consiguió entrar en la vida religiosa prácticamente como un sirviente de la Orden Dominica, pero después profesó los votos. Y creo que las lecturas de la palabra de Dios son el mejor comentario a la vida de este hombre, o viceversa, quizás sea más correcto decir que la vida de este hombre es el reflejo más acabado de lo que hoy nos proponen las lecturas de la palabra de Dios. Hoy en Filipenses 2, 5, 11 nos dice el apóstol San Pablo: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Nos invita el apóstol, y esto es lo que se ve en la vida de San Martín tan maravillosamente. Dice: tened los sentimientos propios de Cristo Jesús, es decir, diría San Ignacio de Loyola, el conocimiento interno de Cristo, saborear a la persona de Cristo, ser transformados interiormente a imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Pues que si Él, a pesar de que era Dios, de su condición divina, no presumió, no hizo alarde de su categoría de Dios, se despojó de su rango. Esto es la humildad. Se despojó de sí mismo, es la kenosis, el abajamiento, y tomó la condición de esclavo. Es la vida que vivía San Martín de Porres, hijo además de una esclava liberta, y pasando por uno de tantos. Esto comentábamos el otro día, ocupar el último lugar, el no querer brillar, el huir de los títulos, de los reconocimientos, del aplauso de este mundo, de la fama, de la reputación, de que hablen bien de nosotros, todo eso que engola la voz, todo eso que nos hincha el ego y nos llena de soberbia y de vanidad. Y cuánto nos duele cuando no nos reconocen y no nos aplauden y no nos tienen en cuenta. No somos hombres y mujeres que tienen dentro los sentimientos propios de Cristo Jesús. Pero si no nos abajamos, no seremos levantados. Es el Magníficat de la Santísima Virgen María, hacer de la vida un canto. San Martín de Porres es un perfecto reflejo de lo que canta la Santísima Virgen María delante de su pariente Isabel en el Magníficat. Derriba del trono a los poderosos que son los soberbios, que son los seguros de sí mismos, aquellos que rezuman vanidad y soberbia y afanes de aparentar y de ser reconocidos. Sin embargo, ¿por qué Dios lo levanta sobre todo y le concede el nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble? Porque se ha sometido a la muerte, y una muerte de cruz. Esto es de lo que se trata en la vida cristiana. Y curiosamente el pasaje del Evangelio de Lucas 14, 15 también nos dice algo muy parecido. En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Sabría este pobre infeliz lo que estaba diciendo. Jesús le contestó: un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a un criado a avisar a los convidados: venid, que ya está preparado. Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo.
Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio». Entonces el amo le dijo: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete». Mirad, es maravilloso cuando uno contempla la vida de una persona que tenía, entre comillas, todas las de perder, las de no ser nadie. Fijaros que Martín de Porres vivió en comunidad con eminentísimos dominicos de extraordinaria sabiduría teológica, y apenas si sabemos sus nombres. Pero el san por delante solo se lo pusieron a él en esa comunidad. Era el último, era el sirviente, era barbero. De hecho, se le representa con una escoba como signo de su servicio, de sus tareas domésticas. Ahí se santificó. No era un gran catedrático de filosofía o teología tomista. No, era un sencillo amigo de Dios que disfrutaba en la humildad, que era feliz en la pequeñez, que no tenía pretensiones, que estaba enamorado de Jesús y solo quería amarle y hacerle a mal. Y por más que le humillaron y se burlaron de él y le despreciaron y le llamaron bastardo y tantas otras cosas, él siempre supo encontrar en la humillación, en el desprecio y en la cruz el signo de la victoria. Mirad, Martín de Porres no es de los primeros comensales que fue invitado. Él no se excusó porque no tenía un campo. Él no se excusó porque no tenía 5 yuntas de bueyes, y no se excusó porque no se había casado. Él es de los de la segunda ronda de invitaciones. Dice: salid corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Ese es San Martín. Este fue invitado en la segunda ronda, pero entró. Tenía sitio en el banquete. Porque quien tenía que estar a lo mejor no respondió. Qué triste sería que a nosotros se nos haya invitado y con esa sabiduría que tenemos y con esa labia que Dios nos ha dado, qué bien nos inventamos excusas para no tener que responder a la invitación del Señor al banquete del reino. Las 3 excusas son absolutamente moralmente intachables. Que uno ha comprado un campo, pues será para trabajar. Yunta de bueyes, hombre, un hombre trabajador, el que antepone el trabajo a Jesucristo, el que antepone las propiedades materiales a Jesucristo, el que antepone los afectos humanos a los afectos divinos. Me acabo de casar. Usar la excusa del matrimonio para no responder a la invitación de Jesucristo. Y qué sorpresa nos vamos a llevar cuando nos encontremos en el reino de los cielos a tantos San Martín de Porres, con hábito y sin hábito, a tantos mendigos, a tantos cojos, a tantos lisiados, lo que dice la palabra de Dios. Indignado, sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. ¿Pues de qué va a estar lleno el cielo? Pues de cojos, de pobres y de lisiados. Porque los ricos son los que se pueden comprar el campo, los ricos son los que se pueden comprar la yunta de bueyes, pero los ricos tienen su riqueza que les impide ver la invitación de Jesús a sentarse en el banquete de bodas. Daban un gran banquete a mucha gente, pero a la hora del banquete no quisieron venir los invitados. Hay tantos ricos que han ido a colegio católico, hay tantos ricos que han ido a tanto retiro, hay tantos ricos que han tenido tantas oportunidades para responder a la invitación del banquete del reino. Pero con qué facilidad se excusan los ricos. Y serán los San Martín de Porres, los pobres, los cojos, los lisiados, los ciegos, los bastardos, los que se sienten en el banquete del reino de los cielos. Pero cuántas sorpresas nos vamos a llevar suponiendo que nosotros lleguemos al cielo. Que San Martín de Porres sea hoy nuestro gran aliado, nuestro gran amigo y nuestro gran intercesor. Cuando tú te mueras,
cuando yo me muera, y si por gracia de Dios hemos llegado a santos, ojalá que a ti y a mí nos representen en la vidriera del cielo con una escoba en la mano.